Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, perdón. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por conectarse una vez más a uno de nuestros webinars. Este día tenemos un conversatorio. Como pueden ver, el tema de hoy es gastritis en tiempos de COVID. Así que voy a presentar al que hoy nos acompaña. El especialista que nos acompaña el día de hoy se llama Jaime Bustamante, es el doctor, tiene especialidad en gastroenterología, él es gastroenterólogo, tiene 5 años de experiencia y actualmente se encuentra laborando en el Hospital Carrión. Dígame si no tiene el doctor toda la experiencia que necesitamos para poder informarnos acerca de este tema tan importante. Y aún más cuando se enfoca en lo que está sucediendo hasta el día de hoy, en el día a día, que es el COVID. Entonces, sin más, quiero invitar al doctor a poder comenzar con su exposición, nuevamente agradeciéndole especialmente a él por su tiempo, la disposición en poder brindarnos esta información y agradecerles a ustedes nuevamente, chicos, por conectarse, porque sin ustedes estos conversatorios, estos webinars, no se darían. Recordarles, como siempre, que una vez que el doctor empiece con su exposición, tengamos los micros apagados, los audios apagados, para que él pueda dar su ponencia con fluidez. Una vez que el médico termine su exposición, tenemos el espacio para poder hacer las consultas respectivas. El espacio es entre 10-15 minutos. Seamos concisos al momento de hacer la formulación de las preguntas, o en todo caso, si no desean hacer las preguntas con la mano levantada, con el audio encendido, pueden dejar sus consultas en la casilla de chat de este Zoom y yo las procederé a leer al médico para que él pueda darles las respuestas pertinentes. Así que nada, bienvenido, doctor Jaime, muchas gracias por su tiempo y puede empezar su exposición el día de hoy. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Bueno, como ya me presentó Ariana, mi nombre es Jaime Bustamante y yo soy gastroenterólogo. Mi centro de trabajo es en el Hospital Carrión, que está en el Callao. Y bueno, y hoy día, pues, cuando me preguntaron cuál era el tema que podría tocar, que ayude, que fomente la información, pues yo creo que este cuadro de gastritis es uno de los más importantes, ¿no? Voy a pasar a poder mostrarles las diapositivas que les preparé. No sé si logran verlo. ¿Me confirma, Ariana? ¿Logran verlo? Sí, doctor. Sí se ve su presentación. Correcto. Entonces, gastritis en tiempos de COVID. Es normal que, o con frecuencia, los pacientes que llegan a nuestra consulta llegan por síntomas ya sea de dolor a nivel de epigastrio, que es la boca del estómago, justo acá, encima de la parte umbilical. Usualmente vienen los pacientes, otros vienen con dolor urente, que lo refieren como ardor. Síntomas importantes también es esto, ¿no? Que esta gráfica es muy buena, donde ven todo un peso que siente en el estómago, pues, y es así como el paciente describe los síntomas cuando se refiere a problemas estomacales, ¿no? O sea, siente una plenitud, una pesadez después de consumir alimentos, o la otra imagen que también es bastante buena, ¿no? Donde, pues, el paciente refiere que se llena muy rápido, que come unas cuantas cucharadas y ya no quiere comer, ¿no? Entonces, como englobando, como siempre les digo a los pacientes, si alguien viene con dolor acá en la boca del estómago donde referimos, si alguien viene con dolor urente, quemante a nivel de la boca del estómago, si alguien me refiere pesadez o llenura precoz, incluso ustedes, pues, siempre vamos a pensar es en la parte estomacal, ¿no? Síntomas asociados que pueden acompañar, doctor, me duele mucho la parte de la boca del estómago, pero también se me distiende después de consumir, la famosa acidez, o como llamamos acá en Perú, la vinagrera,
también puede acompañar las náuseas y los famosos eructos, ¿no? Entonces, quise empezar con esto para centrarnos de cómo es que uno puede sentir los síntomas, y lo otro es cómo nos llegan a nosotros los gastroenterólogos los pacientes con problemas estomacales, ¿no? Dolor en la boca del estómago, epigastrio, sensación de llenura precoz o pesadez después de consumir alimentos, y se pueden asociar o no se pueden asociar náuseas, eructos, distensión o la famosa vinagrera. Siempre cuando vayan a un gastro y vean la orden de la receta, la endoscopía, nosotros raras veces podemos, como diagnóstico gastritis, ¿no? Ponemos siempre diagnóstico dispepsia, porque dispepsia es un término mucho más abierto, ¿no? O sea, todos estos síntomas que les acabo de describir, desde el dolor, los gases, la distensión, pueden deberse a muchas causas. Y una de esas causas, pues, es la gastritis. En cambio, dispepsia engloba muchas más causas: gastritis, parásitos, enfermedad celíaca, etcétera, ¿no? Entonces, si bien de manera coloquial muchas veces utilizamos estos términos como sinónimos, no siempre es lo mismo, ¿no? Dispepsia es un poco más amplio que gastritis, siendo gastritis parte de la dispepsia, ¿no? Y lo menciono porque hay patologías o enfermedades que pueden incluso simular síntomas de gastritis. Por eso acá lo puse, ¿no? ¿Qué síntomas o qué enfermedades pueden darnos síntomas muy comúnmente parecidos a las gastritis, de distensión, llenura, gases, eructos o el dolor a nivel de la boca del estómago? Y miren este estudio que se realizó acá en Perú en el 2001, donde vieron que todos aquellos pacientes que iban a la consulta por algún problema de gases, de distensión o dolor, o algo que nosotros llamamos dispepsia, el 85% tenían una curva normal de tolerancia a la glucosa, o sea, eran intolerantes a la lactosa. Entonces, quizás la causa de sus problemas no eran tanto una gastritis, sino era una intolerancia. Es por eso que el término de dispepsia es más amplio. ¿Qué otras patologías pueden simular síntomas de gastritis? Pues parasitosis, la yardiasis, que es una parasitosis que con frecuencia encontramos, que puede producir muchos gases, distensión, heces amarillentas, también pueden presentarse como síntomas de dispepsia. Cosas más raras, que aunque últimamente lo vemos con más frecuencia, que es la enfermedad celíaca, que es la intolerancia al gluten del trigo, la cebada, la avena, el centeno. Entonces, esta enfermedad rara para nosotros, porque no es muy frecuente, también puede tener problemas o presentarse como síntomas de dispepsia. Entonces, para ir avanzando, pues, los pacientes que vienen por problemas de dolor a nivel de epigastrio, o boca del estómago, con gases, distensión, no siempre el problema va a ser estómago. Puede ser parásitos, puede ser intolerancia a la lactosa, puede ser una enfermedad de las enfermedades celíacas, etcétera, ¿no? Ya centrándonos en la parte de las dispepsias asociadas a las gastritis, miren que este gráfico es bastante bueno, ¿no? Porque cuando uno va a la consulta por síntomas de dispepsia o de gastritis, pues lo primero que quiere descartar es uno, pues si tiene algo malo, ¿no? Un cáncer específicamente del estómago. Pero miren que solo el 30% de los pacientes que van a la consulta tienen algo asociado, una úlcera, un cáncer o algo. Mientras que el 70% restante les hacemos parasitológico, les hacemos endoscopías, les hacemos estudios y todos salen normal o con mínima alteración, ¿no? Entonces, muy importante esta diapositiva porque nos dice que el 70% de nuestros pacientes que sufren de problemas estomacales o de gases o de dispepsia son netamente funcionales y no encontramos mucha alteración. ¿Y qué alteraciones encontramos en este 30%? Podemos encontrar, pues, úlceras a nivel del estómago, a nivel del duodeno, que es la primera parte del intestino. Podemos encontrar enfermedades por reflujo gastroesofágico, que es cuando el ácido se regresa hacia el esófago y produce una esofagitis, que es la inflamación de esta zona que llamamos esófago.
cáncer, que es lo más temido, ¿no? Entonces, el 30% nada más de ellos pueden tener algo asociado. Estas endoscopías lo muestran, mientras que el otro 70% no tienen una alteración muy marcada o una alteración orgánica de la estructura del estómago, ¿no? Y estos son la gran mayoría, ¿no? La gran mayoría, que es el 70%. Y siguiendo avanzando con esta charla, este 70% de estos problemas que llamamos gastritis, entonces la gran pregunta es, doctor, pero si no tienen un cáncer, si no tienen una úlcera, si no tienen algo que puede explicar por qué tienen estos síntomas, ¿a qué se debe esto? Y pues la respuesta está acá, ¿no? Que nuestro cerebro regula mucho la parte del funcionamiento de todo nuestro tracto gastrointestinal, desde el estómago, intestino, colon, todo está muy regulado por la parte cerebral, por sustancias que son transmisores, que se encargan de liberar ciertas sustancias en momentos de digestión, sustancias que se liberan de manera equilibrada, movimientos, todo esto pues tiene que ver con la parte cerebral. Y pues entonces sí es importante, y la causa de estos pacientes con dispepsia funcional pues tiene que ver netamente con problemas que tiene que ver ya con estrés, ansiedad o depresión. Y esta diapositiva es muy buena, ¿no? Porque nosotros en condiciones normales, lo que comemos, todo va hacia el fondo del estómago, que es la parte de acá. Este fondo es el que normalmente se distiende, luego de manera controlada, este contenido del fondo va pasando al antro, que se encargue de mover, de hacer la digestión, para que luego pase de manera paulatina hacia el intestino, que es el duodeno. Y la analogía es lo que pasa con la digestión de las aves, ¿no? Donde hay un buche y hay una molleja, ¿no? Donde el buche de nosotros sería el fondo del estómago y donde la molleja sería el antro del estómago. Pero estos movimientos coordinados se alteran en condiciones de estrés y ansiedad. Es decir, que cuando un paciente tiene problemas de estrés, ansiedad, este movimiento equilibrado de que mi comida va hacia el fondo del estómago, luego pasa a la parte del antro, se altera y toda la comida ya no va hacia el fondo, sino va hacia el antro, una zona que no está preparada para distenderse mucho. Entonces los pacientes empiezan a sentir la pesadez, empiezan a llenarse rápido. Cuando la distensión es mucha, entonces empiezan a ver estos dolores o estas molestias de los pacientes. Entonces, como una forma de resumen, pues este 70% de pacientes donde la causa de la gastritis no es un tumor, no es una úlcera, no es la enfermedad celíaca, no es el parásito, tiene que ver con problemas de acomodación del estómago, muy asociado a problemas de estrés, ansiedad o depresión. Y es por eso que pues la charla venía a eso, ¿no? ¿Por qué tanto paciente en estos momentos tiene problemas de gastritis o dispepsia? Y la explicación es esa, ¿no? Que durante la pandemia han habido muchos cuadros de estrés, de ansiedad o de depresión, todos estamos pasando por eso, pues, y esto, por lo que expliqué acá, ha traído muchos problemas de gastritis. Entonces, nosotros los gastroenterólogos, pues, en este tiempo de pandemia, el número de pacientes que tenemos, pues, se ha visto triplicado, ¿no? Lo que veíamos antes de pandemia, y la explicación es esto, ¿no? Que más estrés y más ansiedad hay en estos momentos. Luego que tenemos eso, la siguiente pregunta es, ¿cómo manejamos a estos pacientes? ¿Cómo el gastroenterólogo, los médicos interpretamos? Y acá está el manejo que damos. Lo primero es que debemos descartar que este paciente que va a la consulta o ustedes que van a la consulta no tengan algo orgánico, ¿no? Y cuando decimos orgánico, recuerden que era tumor, úlceras o algo importante. Una vez que descartamos eso, pues planteamos una dieta adecuada, tratamiento farmacológico y de acuerdo a la intensidad de los síntomas vamos modificando, que es lo menos importante quizás en esta charla. Entonces, este grafiquito es muy importante, muy bueno, porque esto es como nosotros interpretamos o vemos a los pacientes para tomar decisión
sí hacemos solo endoscopía, ¿no? Porque casi en estos tiempos, pues, gastritis es igual a hacerse una endoscopía, ¿no? Pero la forma como interpretamos es la siguiente. Si tenemos un paciente con síntomas de gastritis y tiene signos de alarma, y los signos de alarma son los siguientes: que bajó de peso, que tuvo algún tipo de sangrado digestivo, y es por eso que nosotros siempre preguntamos cuando van a la consulta cuál es el color de las heces, porque cuando uno tiene un sangrado a nivel de estómago, el color de las heces es bastante oscuro, como la brea, como el alquitrán, como la mazamorra de consistencia, ¿no? Entonces, si un paciente que me va a la consulta me dice, doctor, he bajado de peso, doctor, si tuve heces oscuras, doctor, me hice un hemograma y mi hemoglobina tiene 8, doctor, siento acá un bulto a nivel del epigastrio, que es la boca del estómago, como lo llaman, doctor, todo lo que como lo vomito, que es el síndrome pilórico, doctor, cada vez que como me duele o no puedo pasar los alimentos acá en la parte del esófago, o he tenido un familiar que tuvo cáncer de estómago, nosotros inmediatamente indicamos una endoscopia. Entonces, pacientes con síntomas de ardor, de llenura, de pesadez, de distensión, que tengan alguno de estos síntomas de alarma, nosotros vamos a pedir sí o sí una endoscopia. ¿Y qué pasa con aquellos que no tienen signos de alarma? Si es menor a 40 años, pues lo tratamos de manejar con la dieta, con medicación, buscamos Helicobacter, y en aquellos que tienen 40 años les hacemos endoscopía también. ¿Y por qué 40 años? Porque la prevalencia de cáncer de estómago actualmente en nuestro país es a partir de los 40. O sea, la curva es baja y a partir de los 40 sube de manera marcada. Entonces, cualquier paciente con síntomas de gastritis mayor a 40 años, le hacemos endoscopía. Cualquier paciente con síntomas de gastritis, con signos de alarma, baja de peso, anemia, masa palpable, antecedente familiar también. Y en aquellos que no tienen signos de alarma, o sea, menores a 40, empezamos con tratamientos y por ahí, pues, hubiera un paciente que a pesar que le estamos manejando con el tratamiento, con la dieta, no mejora, también le indicamos, ¿no? Pero de primera, o sea, lo que nosotros mandamos endoscopías, si tiene mayor a 40 años o signos de alarma. Esto ya lo vimos. ¿Y cuáles son los alimentos que nosotros consideramos, pues, deberían evitar los pacientes que tienen síntomas de gastritis? Y son aquellos medicamentos que producen gases y lo conocemos como FODMAPs, está en inglés, pero este es lo que nosotros, o lo que yo hice al menos, de los alimentos que más frecuentes producen gases o sustancias o bebidas, y que cuando un paciente va a la consulta le recomendamos, ¿no? Si un paciente tiene síntomas de gastritis, debería evitar cualquier alimento que le produzca gases, y empezamos. El café, que es bueno, que es un antioxidante, que está demostrado que ayuda en el hígado graso, pero cuando uno tiene síntomas de gastritis, es mejor evitarlo por lo menos un mes. Igual el chocolate, igual las frituras, cualquier alimento muy condimentado, alimentos con ají, la cebolla, tratamos de incidir en el paciente que no lo utilice ni en ensaladas ni en aderezos, los alimentos verdes, sobre todo culantro, las gaseosas, algunas frutas que usualmente pues las consumimos con frecuencia, como la manzana, la pera, la fresa, la uva, los cítricos, el plátano. También recomendamos evitar todo tipo de menestras, el brócoli, que pues donde veamos un estudio de gastritis o busquemos información, pues lo recomiendan como una de las verduras que ayuda a prevenir el cáncer de estómago, pero que produce muchos gases, así que el brócoli, col y alcachofa también, ¿no? Recomendamos mucho que los pacientes no consuman alimentos lácteos con lactosa, o sea, que si van a consumir leche de vaca, que sea sin lactosa, el yogur también, el queso también, o que sea una leche no de vaca, de soya o almendra, ¿no? Entonces, en esta parte incidimos, o incido bastante cuando veo a un paciente con síntomas de gastritis. Lo siguiente es que ya trato de buscar, pues, la manera farmacológica, ¿no? Pues, por ahí siempre escuchamos, ¿no? Omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, y tratamos de buscar el Helicobacter también, ¿no? Que es el tratamiento que no viene tanto al tema, ¿no? Entonces, como un resumen de todo esto, para que, pues,
quede como una manera de información, cualquier paciente que viene por problemas de dolor en la boca del estómago, ardor, distensión, llenura, acidez, náuseas, no siempre la causa va a ser el estómago, también pueden ser parásitos, también puede ser por enfermedad celíaca, también puede ser por intolerancia a la lactosa. Si bien, si descartamos todo esto y nos centramos que la parte del estómago es el problema, tenemos que saber que el 70% pues no vamos a encontrar en los estudios ninguna alteración, y en este 30% lo que más encontramos pues son úlceras, esofagitis, cáncer, mientras que en este 70% donde no encontramos nada, el gran factor que tiene que ver es el componente emocional, de estrés, de ansiedad o depresión, por lo que les expliqué, ¿no? Todo este sistema equilibrado, armónico, que está gobernado por el cerebro, se altera en situaciones de estrés, ansiedad y depresión, y eso era la causa por la que hay tanto paciente con síntomas de gastritis actualmente durante la pandemia que ha traído tanto estrés. ¿Cómo lo manejamos? Menores de 40 años, tratamos de dar charlas de la alimentación, medicamentos, pero en aquellos que tienen más de 40 años, tienen algún síntoma de alarma, baja de peso, anemia, antecedente familiar, ha hecho deposiciones negras, tratamos de hacerlo lo más precoz posible, una endoscopía. En aquellos que no, el tratamiento no farmacológico va dirigido a aquellos alimentos que producen gases, café, leche sin lactosa, menestras, brócoli, manzana, y toda esa lista que les mencioné. Y el fármaco, que no es tan importante en este momento, pues depende mucho del síntoma, ¿no? Pues si hay mucho ardor, le doy un omeprazol, le doy un antiácido. Si el paciente me dice que se llena mucho, se distiende, prefiero dar un procinético, que son estos medicamentos que ayudan a que el vaciamiento, la digestión sea más rápida. Y si esto persiste, busco Helicobacter, que es una bacteria que usualmente vive en el estómago. Algo pequeño para el Helicobacter, pues lo podemos buscar ya sea por una endoscopía, tomamos una muestra de la mucosa estomacal, lo llevamos a un reactivo que se llama test de ureasa, o lo llevamos para que lo vea el patólogo, que es la forma histológica. Podemos buscarlo mediante un examen que se llama test de aliento también, que es muy aceptado, pero veo que los pacientes pues, pueden producir síntomas o piden los estudios en sangre. Eso realmente no sirve mucho, ¿no? La serología, como siempre le repito a los pacientes, es como cuando hacemos la prueba rápida para el COVID, ¿no? Si sale IgM, IgG, pues siempre nos queda la duda de que si tiene o no tiene, igual para nosotros, ¿no? Si pedimos en sangre, si sale IgM, IgG, siempre nos va a quedar la duda, así que utilizamos o bien el método histológico con prueba de biopsia, bien el test de aliento, y aunque no hay en nuestro medio, también mediante ese también buscamos. Es también importante que sepan que el Helicobacter, que es un tema más amplio todavía, pues es frecuente en nuestro medio. El contagio es principalmente fecal oral, o sea, está en las heces, y tiene que ver netamente con malos hábitos higiénicos, ¿no? A veces consumo de agua sin hervir, falta de lavado de manos, y principalmente consumir alimentos sin adecuada higiene en la calle, ¿no? El Helicobacter no se contagia por contacto persona a persona. En la gran mayoría no produce síntomas, en un grupo importante produce gastritis, en un 10% puede producir úlceras, y esto les comento porque siempre escucho esto, ¿no? El Helicobacter, doctor, da cáncer, y pues la respuesta es no, ¿no? Porque si es tan frecuente en el país, pues hubiera un montón de personas, 60, 70% de la población tendría cáncer, ¿no? Sino que en aquellos que tuvieron un antecedente familiar de cáncer de estómago, papá, mamá, tío, hermano, en ellos puede aumentar la probabilidad de cáncer de estómago comparado con personas que no tuvieron un antecedente familiar. Bueno, esto es lo que les quería traer. Si hubiera alguna pregunta, encantado de responder. Muchísimas gracias, doctor, por su ponencia. De verdad que es súper informativa, bastante completa y concisa. Ahora invito a los participantes, si desean hacerle una consulta al médico el día de hoy, gastroenterólogo que nos acompaña. Es el momento. Justo hay una pregunta en el chat que dice, por favor, sí, a ver, una pregunta en el chat que es de Néstor.
que dice, ¿cuánto tiempo debe hacerse otra endoscopía? Tiene una endoscopía del marzo 2020 con hallazgo gastritis atrófica y metaplasia intestinal. Muchas gracias. Eso es lo que escribió él en el chat. A ver, Néstor, usualmente, pues, cuando hacemos una endoscopía, siempre es con intenciones de buscar si hay cáncer, ¿no? Si no hay cáncer y si la biopsia, pues, no encuentra ni metaplasia ni atrofia, la siguiente endoscopía debería ser en 3 años. Si tengo metaplasia intestinal y tengo antecedente familiar de un familiar de primer grado de cáncer de estómago, ahí la endoscopía se adelanta 1 año más, ¿no? Entonces, como chequeo, debe ser cada 3 años. Si en una endoscopía me encuentran metaplasia y tengo un antecedente familiar de cáncer gástrico, ahí lo hacemos cada 2 años. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por la respuesta. Acá hay una persona que ha levantado la mano. Pedro, puedes activar tu audio para que puedas hacerle la consulta. Por favor, seamos concisos en la pregunta para que el doctor pueda responderles a la mayor cantidad de participantes. Sí, muy buenas tardes y gracias por darnos la información, doctor. Mi pregunta es, cuando uno, como paciente, tiene inflamación estomacal constantemente, ¿qué debemos de consumir de tratamientos o de alimentos cuando tienes inflamación estomacal? Gracias, Pedro, por la pregunta. Como lo dije, ¿no? El manejo es farmacológico y no farmacológico, ¿no? Dentro de los no farmacológicos, para que se entienda, pues mi objetivo tiene que ser todo aquello que evite gases. Entonces, restringo alimentos y si voy a consumir algo que me ayude, que no sea farmacológico, ese algo tiene que ser que ayude con los gases, ¿no? Es común, pues, lo escucho en la consulta, lo he probado, pues, hay una infusión que se llama muña, menta, pues, que ayuda mucho con los gases, ¿no? Entonces, eso sí nos ayuda. También es frecuente que los pacientes me describan que consumen, pues, la sábila, el tocos como parte, que eso sí nunca he probado, pero que ellos me refieren que les ayuda mucho, ¿no? Entonces, si hubiera algo no farmacológico que te recomendaría para mejorar, es uno, restringe esta lista de alimentos que te dije, ¿no? Desde café, chocolate, menestras. Si quiero consumir algo no farmacológico, pues estas infusiones de muña, menta, sábila o tocos también, que lo escriben con frecuencia sin que tenga experiencia con ello, ¿no? Perfecto, doctor. Muchas gracias por la respuesta, Pedro. ¿Eso sería todo? Tenemos una consulta aquí en el chat de Cindy. Ella dice, ¿los antiinflamatorios también producen gastritis? Sí, no, si hay algún medicamento que nosotros, pues, los gastroenterólogos somos enemigos, son los antiinflamatorios, ¿no? Y los antiinflamatorios en general, ¿no? No solo en pastillas, ¿no? También si lo administran en forma endovenosa, en forma intramuscular, por mecanismo de acción son muy gastrolesivos, ¿no? Hacen que llegue menos sangre al estómago, eso pues termina por inflamar y producir úlceras, ¿no? Es más, la principal causa de úlceras en el estómago que nosotros vemos en personas adultos mayores tiene que ver con uso prolongado de antiinflamatorios, ¿no? Ibuprofeno, Pronax, dolocordralam, diclofenaco, y como les digo, no importa el mecanismo de acción, la forma de administración, ¿no? Ya sea vía oral, endovenosa o intramuscular, igual tiene un efecto malo y gastrolesivo para el estómago, ¿no? Otros medicamentos también son los antibióticos, pero los que más producen problemas estomacales son los antiinflamatorios, ¿no? Claro que hay categorías también, ¿no? Pues hay unos nuevos, que son los COPS, Celecoxib, Heterocoxib, que son menos gastrolesivos, pero pues que finalmente si uno lo toma con mucha frecuencia sí pueden traer problemas de gastritis, incluso de úlceras, ¿no? Perfecto, doctor. Muchas gracias. Creo que pudimos contestar la pregunta de Cindy. Gracias, Cindy, por participar. Ahora tenemos otra consulta aquí en el chat de Clay. Dice, buenas tardes, doctor. Yo he tenido ardor en la boca del estómago, náuseas, decaimiento. Me colocaba inyección de ranitidina por 3 días y se me pasaba.
Ahora me puse mal por tomar muchas medicinas para la diabetes, hipertensión, etcétera. Pero me dicen que ya no sale las inyecciones raditidina. ¿Cuál es la que podría reemplazar? Ok. Bueno, la ranitidina, pues sí hay en el mercado actualmente, ¿ah? Pero claro que desde que aparecieron estos inhibidores de bombas de protones, que es el omeprazol, esomeprazol, pantoprazol, pues son mucho mejor, ¿no? Porque su mecanismo de acción es más amplio, actúa a diferentes niveles, lo que produce un mejor objetivo en el momento de controlar la acidez. Si tendría que recomendar algo, pues endovenoso, si lo vamos a utilizar, actualmente utilizamos el omeprazol que viene de 40 miligramos, una vez al día, endovenoso, pues, eh, pero si tengo una gastritis pues de mucho tiempo, ahí sí entra a tallar mucho el factor emocional, ¿no? El estrés, el de ansiedad y la depresión, ¿no? Porque no es que también pues nosotros veamos pacientes con gastritis pues, que están años de años, ¿no? Cuando ya veo pacientes que tienen estos problemas mucho tiempo, de fondo siempre va a haber algo de la parte emocional, ¿no? Y con respecto a los fármacos antihipertensivos, que son para la presión, eso no afectan el estómago. Los fármacos que son para la diabetes, quizás la metformina, en los casos que produzcan un poco de problemas de gases, ahí pues lo que se recomienda es cambiar a metformina de liberación prolongada, ¿no? Que esos van bien y no tienen muchos problemas de dispepsia o gastritis. Perfecto, doctor. Muchas gracias por la respuesta, bastante concisa. Ahora hay una pregunta de Maciel que dice, doctor, buenas tardes. Yo tomo levetiracetam y mazepina, perdón, y siento ardor en la boca del estómago. Es lo que coloco. Me imagino que ella quiere saber si está bien o por qué siente este ardor a pesar de que toma esos medicamentos. La verdad que no, ¿no? Los anticonvulsivantes no son unos fármacos que produzcan al menos gastritis, ¿no? Y quizás ampliar y buscar otra causa de lo que está pasando. Quizás estos anticonvulsivantes lo que sí se asocian es a problemas de estreñimiento, ¿no? Eso sí lo reportamos con frecuencia, ¿no? Pero problemas de gastritis por anticonvulsivantes es raro. Y como nuevamente les digo, ¿no? Pues si de fondo hay esto, porque pues es muy frecuente que también me vengan a la consulta esta idea de, pues, de la falta de costumbre de consumir medicamentos, ¿no? Entonces, cuando empiezan a consumir medicamentos prolongados o en cantidades mayores a las que tenían acostumbrados, pues las personas pues asocian mucho síntomas de gastritis al medicamento, ¿no? Pero exactamente por anticonvulsivantes no se asocia a problemas de gastritis. Muchas gracias, doctor. Pasamos a una pregunta sí, que queda... sí, Joy, un momentito. Aquí hay una pregunta que David hizo y luego pasamos a que tú puedas activar tu audio. Muchísimas gracias. Aquí David pregunta, ¿la mejora de flora intestinal con suplementos es algo que recomienda? Luego de esa pregunta, Joy, puedes activar tu audio para que le hagas la consulta al médico. La verdad que sí, ¿no? Cada vez más nosotros utilizamos esto que hasta hace 10 años era todo un mito y pues lo consideramos poco importante, que son los probióticos, ¿no? Usualmente dentro de nuestro intestino todos tenemos una flora normal de bacterias, ¿no? Bacterias que están ahí y cumplen función de digestión, ¿no? Pero cuando estas bacterias crecen en exceso o empiezan a producir muchos gases y podemos tener problemas de gases sobre todo, ¿no? Entonces, sí, cuando tengo pacientes que su problema es netamente gases, distensión, pues sí los recomiendo con frecuencia probióticos, ¿no? Perfecto, doctor. Muchas gracias. Joy, puedes hacer tu consulta al médico activando tu audio. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Talia. Doctor, buenas noches. Bueno, buenas noches a todos. Yo quería hacerle una consulta. Anoche tengo observación por problemas de dolor abdominal agudo y este dolor es intenso a nivel del epigastro que se irradian por la derecha, por debajo de las costillas
Y bueno, me pusieron ranitidina de 50 miligramos, también metamizol en cloruro de sodio al 9%. Sin embargo, durante la aplicación hubo una ligera disminución del dolor, pero al terminar todo la administración del medicamento, igual volvió el dolor, doctor. Entonces, bueno, si bien pues la ubicación parecería una gastritis, pero como le digo, hay que descartar otras causas, ¿no? Pues dolor en la zona epigastrio o hipocondrio derecho, que es la debajo de las costillas en el lado derecho, con irradiación a la región dorsal, pues lo primero que debería descartar es que no tenga o no sea un cólico vesicular, ¿no? Entonces, ahí debería ser una ecografía de inicio para ver si ya descarto que pues no hay algo en la parte vesicular, pues esto podría sí ser parte de problemas estomacales o de gases, y ahí es contradictorio, ¿no? Porque pues la ranitidina, si bien ayuda, que es lo que le ha ayudado, pues si fuera por gastritis, el metamizol es un antiinflamatorio, ¿no? Entonces, pues va finalmente a controlar el dolor, pero una vez que pase el efecto, puede producir más inflamación estomacal, ¿no? Pero, ¿qué le recomendaría? Una ecografía. Con una ecografía podría descartar que esto no sea una colecistitis o un cólico vesicular, y si esto ya se descarta, pues lo que le digo, ¿no? Si no hay problema de estrés de fondo, si hubiera, lo manejo, trato de hacer la dieta con los alimentos que le digo, y pues nosotros utilizamos, más que la ranitidina, utilizamos el esomeprazol, ¿no? Que es una vez antes del desayuno en ayunas, pues el tiempo que se crea necesario, ¿no? Y pasar por la consulta, que es lo más importante. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Acá hay una última consulta en el chat que dice, dice mamá de Mateito. Ella pregunta lo siguiente: doctor, a mi familia estos últimos días le está ardiendo el estómago y le recetaron omeprazol. ¿Le puede ayudar en algo o es un retenedor? ¿Tiene cura la gastritis o solo tratamiento? ¿Qué tan dañino puede hacer el Helicobacter a nuestro organismo y qué tanto funciona el test de aliento? Muchas gracias. Y añade además, ¿y por qué nos da la gastritis? ¿A qué se debe? ¿Y cómo lo ubica usted? Que también es una buena pregunta. Las causas de la gastritis, como le dije, no es una sola, ¿no? O sea, pues va desde problemas de estrés y ansiedad, pues si hay varios familiares en casa, pues probablemente pues hay algo de esto en casa, pues dieta también es importante, los fármacos que son antiinflamatorios también, pues el Helicobacter también, ¿no? Restringimos de la dieta. El omeprazol, pues, sí está indicado, si bien es uno de los primeros, ahora hay algo mejor que es el esomeprazol o el pantoprazol, que nos gusta recetarlo más porque son o dan una estabilidad más prolongada a la acidez del estómago, pero sí está bien indicado, ¿no? Pues, pero sí podría cambiar a esomeprazol de 40 en ayunas también una vez al día, sería mucho mejor, ¿no? ¿Qué más? ¿Dónde atiendo? Pues me pueden encontrar acá, por el Medco, pues también tengo mi consultorio en Pueblo Libre, pues ahí me pueden seguir en Gastrodigestivo, que es tengo en redes sociales, pues por ahí me pueden encontrar, con mucho gusto para ayudarlos. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por contestar a todas las consultas de nuestros participantes el día de hoy. De verdad, bueno, no sé si podría contestar, hay una persona que está levantando la mano. A ver. Ya, a ver, Carelia, ¿puedes encender? Sí. Sí, lo tengo encendido. Buenas noches, doctor. Sí, mire, bueno, yo no he tenido COVID, he estado con personas bastante cerca con COVID, gracias a Dios no me he contagiado. Tengo gastritis bastante fuerte desde los
25 años más o menos, tengo 63, que vengo tomando pastillas para la gastritis y a veces por una y otra cosa. Últimamente estoy con mucho reflujo, a veces a partir de esta hora, después de que como algo que contenga harina, que lo que me hace sospechar también que ya no soy solamente intolerante a la lactosa, también intolerante al gluten, me parece, pero la gastritis sí la tengo bastante pronunciada. Entonces, tengo mucho reflujo, a tal punto que he tenido que llamar 2 veces a la ambulancia, me han inyectado omeprazol con no sé qué, me ha pasado, pero es muy, muy molestoso ya todo esto. Yo me hice endoscopía, va a ser ya casi 2 años. No sé si es necesario hacerme una endoscopía nuevamente o todavía esperar un tiempo. Eh, He tenido también, me encontraron 3 piedritas en la vesícula, ¿no? Por eso evito las grasas también, pero al menos un poquito de grasa ya también empieza. O sea, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo controlar esto? No sé. la gran pregunta ahorita es, señora Kareli, ¿duerme bien en las noches o hay insomnio? Mm, a veces hay insomnio. Últimamente, hará 2, 3 semanas estuve con insomnio, como que se ha controlado un poco. ¿Y ha subido de peso durante la pandemia? No, sí he Ok. bajado de peso hace buen tiempo. Lo que yo les recomiendo y les digo siempre a los pacientes, ¿no? Gastritis prolongadas, crónicas, o sea, que vayan muchos años y que de un momento a otro, pues se vuelve muy intenso, pues, de fondo siempre va a haber o estrés o ansiedad, ¿no? Entonces, por eso es que le pregunto, porque es típico que las personas que están con mucho estrés o ansiedad, pues tengan problemas o dificultad para dormir, problemas de boca seca, de dolores de Mm. cabeza, de cuello y espalda, ¿no? Entonces, todo eso, pues que esa ansiedad, eh, aunque parezca difícil, pero ahí le puse en la gráfica, pues altera todo el funcionamiento de nuestro estómago y la sensibilidad tanto a los gases y al ácido cambia, ¿no? Y si yo como algo que me produzca un poquito de gases, pues voy a sentir los síntomas. ¿Qué le recomiendo? Pues de empezar, ¿no? Manejar la parte emocional, la dieta que ojalá la haya podido ver. Dentro de las cosas, pues no va a haber muchas armas porque tenemos el esomeprazol o pantoprazol, va bien. Y si después de un mes de tratamiento usted no mejoraría, ahí sí está indicada una endoscopia. Pero primero, manejar los 3 factores, emocional, dieta y, bueno, el farmacológico que es el que le digo, ¿no? Sí, yo tomo lansoprazol de 30 miligramos, ya hará como 5 años más o menos, que me dicen que también es de doble filo, no sé. Y cuando Sí, o tengo sea, un reflujo, yo tomo bismutol. Nosotros no recomendamos periodos largos de inhibidores de bomba, ¿no? Lansoprazol, pantoprazol o meprazol, ¿no? O sea, más de un año, si bien no está demostrado, pero sí hay reportes de problemas de descalcificación, magnesio, vitamina Lo B12, tengo. ¿no? Entonces, no estaría bien 5 años, ¿no? Y lo otro, como le vuelvo a repetir, las gastritis de 5 años no existen, ¿no? De fondo hay algo, y si en estos 5 años no traté ese algo que probablemente sea la ansiedad, no va a haber fármaco que lo mejore, ¿no? Ok, doctor. Está bien, muchas gracias. Voy a tratar de contactarlo. Gracias. Muchísimas gracias. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por ayudar a Carelia y a todos los asistentes. Usted mencióneme si tenemos espacio para contestar una pregunta más. Solo tenemos una pregunta más pendiente. Sí, es la última, que sea la última ya. Entonces, Yuri, por favor, activa tu audio y agradecerles a todos por las consultas. Yuri, eres la última persona para responder la pregunta, así que puedes activar tu audio para hacerle la consulta al médico. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Doctor, mi nombre es Nancy, tengo 45 años. El año pasado, por este tiempo, en plena pandemia, me enfermé del estómago, doctor. Entonces me dolía tanto el estómago que fui al especialista en Chimbote y entonces me dijo, primero vamos a hacerte una endoscopía. Luego el doctor me hizo la endoscopía y me detectó la bacteria Helicobacter. Entonces, doctor, yo
me hizo tratamiento, estuve bien, doctor, perfectamente bien estuve. Acabé el tratamiento y no había nada malo en el estómago. Dice que vio la camarita, vio que tenía unos puntitos rojos en el estómago. Entonces dijo que era una gastritis crónica moderada. Luego me dio el tratamiento para la bacteria Helicobacter y estuve muy bien, doctor. Pero de nuevo, en estos meses, el estómago de vuelta me quema, doctor. Me quema y me molesta. Eso de las 11 de la mañana, después que tomo el desayuno, doctor, el estómago me quema. No como grasas, no tomo gaseosas, no como nada de lo que es dañino para el estómago. ¿Qué podría hacer, doctor? De repente la bacteria, no haya salido o no haya hecho bien el tratamiento. ¿A qué se debe, doctor? ¿Y duerme bien? La gran pregunta. Sí, doctor, duermo bien. Justo estoy tomando el magnesol. No sé si es recomendable o no, doctor. No, está bien, no hay problema. A ver, una vez que uno cumple el tratamiento del Helicobacter, lo ideal es hacer un examen que se llama test de aliento. El test de aliento es un examen para ver si la bacteria desapareció. Si el test de aliento sale negativo, pues no hay duda, no hay Helicobacter. Si el test de aliento sale positivo, pues pasamos a una segunda fase, ¿no? El 94% de pacientes, pues, con el primer tratamiento, que es con someprazol, amoxicilina y claritromicina, erradican, ¿no? Mientras que este 6%, pues, ahí hay que pasar a otros medicamentos como metronidazol, doxiciclina, ¿no? Pero si se hizo un test de aliento y el test de aliento salió negativo, es porque ya no tiene Helicobacter, ¿no? El riesgo de reinfección al año, después de un año de tratamiento, es 20%. A los 2 años es 50%. O sea, la gran mayoría de personas que tratan Helicobacter después de 2 años de tratamiento, vuelven a tener. Pero a corto plazo no es tanto, ¿no? Al año es 20%. O sea, de 100, 20 personas en un año vuelven a tener. Ya, doctor. Entonces, ¿qué podría ser? Pues lo que hemos hablado en esto, ¿no? Y lo que trajo la pandemia, y usted mismo ha dicho, ¿no? Me ha ayudado mucho porque me hice la endoscopía y no encontraron nada, está en el 70% en donde no se encuentra nada. Ha sido justo en la pandemia, pues, donde hay más estrés y ansiedad, ¿no? Y si no trato eso, pues no hay, ¿no? O sea, si hay una úlcera, pues le digo a mis pacientes, yo les receto algo muy caro, compres esto que es muy bueno y con eso va a sanar, pero si tan solo es una inflamación leve, pues el problema es más sensibilidad, ¿no? Y ahí hay que, pues, ver más con antidepresivos, con problemas con fármacos que mejoren la motilidad, ¿no? Y pues, doctor, un respaldo emocional. Entonces, para saber si no lo tengo o tengo la Helicobacter, entonces sería bueno que me haga ese test que usted me dice. Test de aliento, pero para el test de aliento hay que estar 15 días sin tomar ningún fármaco de omeprazol, esomeprazol, pantoprazol o lansoprazol, antibióticos tampoco, ni comer menestras 2 días antes, ¿no? Entonces, si se va a hacer, pues hay que pasar a un antiácido, Magaldrax, Acibasi, cualquiera de estos, un antiácido, y evitar cualquier omeprazol o pantoprazol o el que tome. ¿Dónde lo puedo hacerme yo? ¿En el hospital? Y antibióticos también, ¿no? Si ese sale negativo, ¿cómo? ¿Ya? ¿En qué lugares lo puedo hacer este examen? No, en todo lugar hacen, ¿no? Si usted vive en Chimbote, pues ahí también hacen, ¿no? Pero, pero es el examen ideal, ¿no? Para ver si el Helicobacter se eliminó después del tratamiento. Ya, doctorcito. Muchísimas gracias. Listo. Ok, gracias doctor. Con todos. Que Dios me lo bendiga. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos por participar. Ahora sí, cerramos la ronda de preguntas. Agradecer al doctor Jaime por su participación, por la predisposición de responder todas las preguntas y consultas que han dejado nuestros participantes. De verdad, esta charla ha sido súper informativa. Estamos seguros que todos van a salir con un aprendizaje luego de este conversatorio. Agradecerle al doctor nuevamente, como estaba mencionando, por su tiempo, por la información.
Y agradecerles a todos los que han asistido el día de hoy y han hecho las consultas también, porque al atreverse a hacer consultas hacen que también los demás podamos aprender mucho más sobre el tema. Ahora me toca invitarlos a todos a estar atentos a nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, de EdMecom, Educación Médica Continua, porque la próxima semana tenemos muchas más charlas informativas con especialistas. E incluso la próxima semana vamos a ver nuevamente al doctor Jaime con una charla de mitos y verdades sobre la gastritis. Así que si todavía se han quedado con alguna duda o alguna consulta que quieren hacer, pues están todos invitados al próximo jueves 28 con el doctor a las 5:30 de la tarde. Entonces, gracias nuevamente a todos por asistir, que tengan un muy buen día y nos vemos la próxima semana por Zoom, como siempre, con nuestras charlas de información gracias a EdMecom. Muchas gracias, doctor, por su participación. Muchas gracias, doctor, por su participación. Excelente charla. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Cuídense. Gracias, hasta luego. Gracias.